Buenas noches. El título de mi presentación es Estudio Bíblico Activo con planteamiento de preguntas. Palabra clave, Marcos 4:11. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Un día el Señor comenzó a enseñar junto al mar y se reunió ante él una gran multitud. El Señor les enseñó la famosa parábola del sembrador. Cuando el sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en 4 distintas tierras, junto al camino, en pedregales, entre espinos y en la buena tierra. Resultó que solo en buena tierra la semilla produjo muchos frutos por uno. El Señor terminó su mensaje con una palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. Después, ¿qué pasó? Al mismo tiempo, en el mismo lugar, y oyeron la misma palabra del Señor. Pero su respuesta fue muy diferente. La gran mayoría se fueron, pero unas cuantas personas se quedaron y le preguntaron a Jesús personalmente sobre la parábola. Entonces el Señor los recibió con mucha alegría, les reveló el misterio del reino de Dios, diciéndoles: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. En el libro de Hechos encontramos que el etíope eunuco estaba meditando en la palabra acerca del sufrimiento del Mesías, relatado en el capítulo 53 del libro de Isaías. En su corazón guardaba una pregunta que capturó su alma: ¿de quién dice el profeta esto? Entonces el Señor le envió a su siervo Felipe, arrebatándolo, y se le reveló su significado. Aquel día mismo, el eunuco se convirtió. Esto nos muestra muy vívidamente de qué manera el Señor anhela atendernos cuando meditamos en su palabra con planteamiento de preguntas, inquietudes. En cambio, Jesús dijo, refiriéndose a los que se fueron: mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Prácticamente, este fue el mensaje del juicio. Aquí aprendemos que en nuestro estudio bíblico tenemos que tener preguntas acerca del pasaje. Mejor dicho, hay que hacer que se levante preguntas en nosotros cuando acudimos a la palabra y llevarlas al Señor personalmente. Si realmente nos interesan las cosas de arriba, es muy natural responder a la palabra con preguntas o inquietudes espirituales. El estudio bíblico es interacción activa y personal y constante entre nuestro corazón y la palabra de Dios, con la dinámica de preguntar a Dios y recibir su respuesta por medio de inspiración del Espíritu Santo. Pero muchas veces, su respuesta no nos llega de inmediato, ¿verdad? Pero a través de esta interacción personal y activa, nuestra vida se va transformando. Ahora quiero compartir con ustedes los que he aprendido a través del estudio bíblico de 1 a 1 con mi hijo Daniel a lo largo de 4 años. Cuando Daniel entró en la etapa de la adolescencia, empezó a alejarse, guiarse llevar por su entorno secular. A la edad de 17 años, un día él confesó llorando que había embarazado a su chica.
Mi esposo y yo siempre habíamos orado por él para que Dios lo protegiera justamente de ese peligro. Por eso nunca nos imaginamos que este tipo de problema nos sorprendería. Psicológicamente quedábamos destrozados y sin saber qué hacer. Por aquellos días, Daniel y yo estábamos comiendo junto a la mesa. De repente, una pequeña porción de la comida cayó de su plato al suelo. Si ese suceso hubiera ocurrido antes, él ni siquiera hubiera volteado a verla. Pero aquel día, él extendió su mano y la recogió metiéndola en su boca. Su lenguaje corporal fue como si él estuviera diciendo: ahora no valgo nada, mi vida se acabó. Me dolía mucho. Daniel y Daniela sufrían de una gran vergüenza, conciencia culpable y desesperación. La incertidumbre nos dominó a todos, pues ellos apenas tenían 17 años de edad. Pero cuando oramos con clamor a Dios, pudimos entender que la palabra de Dios transformaría sus vidas y manifestaría de alguna manera su obra en nosotros. Y Daniel empezó de nuevo el estudio bíblico conmigo y a su vez Daniela con mi esposa misionera Paulina. Pero antes les exhortamos a tomar una decisión firme diciéndoles: ustedes comenzaron mal, ahora tenemos solo 2 opciones, inevitablemente. Continuar la relación y sufrir durante toda su vida, o, aunque les cueste mucho, separarse y comenzar de nuevo con Dios. Pero esta dirección fue muy dura para ellos, en especial para Daniela, porque necesitaba mucho apoyo emocional de Daniel. También para Mateo, todavía aún más necesitaba un padre, su padre. Pero ellos obedecieron nuestra dirección, conllevando mucho dolor silenciosamente, aunque tuvieron momentos débiles. Estudié con Daniel el libro de Romanos. Primero le hice resolver el cuestionario muy detalladamente, pero en el momento del estudio bíblico muchas veces, dejando a un lado el cuestionario hecho, estudiamos con la metodología de estudio bíblico inductivo. Es decir, le hice dividir el pasaje en párrafos y poner el título sobre cada uno de ellos, y luego observamos juntos repetidas veces el pasaje. El punto focal del estudio bíblico era Daniel mismo planteara sus preguntas y luego buscamos juntos su respuesta, observando repetidas veces el pasaje con la ayuda del Espíritu Santo. El cerebro del ser humano está compuesto por dos dimensiones, 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo, que se encarga de razonamiento. El derecho de las emociones. Cuando meditamos en la Biblia solamente usando el razonamiento, es decir, usando el hemisferio izquierdo, nuestros estudios bíblicos tienden a ser secos y doctrinales. También cuando meditamos en la palabra solamente usando nuestras emociones, es decir, el hemisferio derecho, se tornan humanistas. Por eso, en el estudio bíblico con Daniel, tratamos de plantear las preguntas que estimulan tanto razonamiento como emociones de una manera equilibrada. Por ejemplo, si estudiamos el pasaje donde Jesús conversa con la mujer samaritana, en San Juan capítulo 4, la pregunta que estimula emoción puede ser: ¿cómo habría sido el corazón de la mujer quien vino a sacar agua sola, bajo el sol quemante, en el mediodía,
al mediodía. Por otro lado, la pregunta centrada en el razonamiento puede ser, ¿por qué de repente ella empezó a preguntar a Jesús sobre la adoración? Cuando Daniel planteaba preguntas como las de arriba, yo traté de reforzar su inquietud espiritual. Daniel planteaba, por ejemplo, por qué de repente ella empezó a preguntar a Jesús sobre la adoración. Yo refuerzo su inquietud espiritual diciendo, sí, de verdad, qué interesante, Daniel. A nuestro parecer, ella habría vivido muy distanciado del tema de adoración, ¿cierto? Tal vez ella es la última persona que tocaría tal tema. Sin embargo, recién, como él planteó, ¿por qué de repente ella empezó a preguntar a Jesús sobre la adoración? De esa manera, yo reforzaba su inquietud, su pregunta sea más relevante. Y luego, juntos, tratamos de buscar su respuesta en el mismo pasaje con la ayuda del Espíritu Santo. Más tarde, Daniel comentó, diciendo al comienzo, este tipo de estudio bíblico me era muy costoso, porque yo tenía que meditar, concentrarme más, prácticamente doble, triple trabajo. Pero a través de este estudio bíblico activo, con planteamiento de preguntas, el Espíritu Santo comenzó a tocar su corazón, también a mi corazón. Cada vez más se reconoció como un pecador que traicionó el amor de Dios. En especial Romanos 8:15 tocó su corazón. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por medio de esta palabra, Él aceptó y conoció el amor del Padre Celestial. Su sistema de valor fue cambiando poco a poco. Venció la mirada de la gente, dejó las amistades mundanas. Tomó la decisión de amar a Daniela con el amor de Dios y formar un hogar de fe con ella. A partir de ese momento, Daniela, que había asistido a otra iglesia, comenzó a congregarse con nuestra iglesia. Daniela tenían el mismo llamamiento de Dios, servir a los jóvenes errantes como ellos, con la palabra de Dios. Cuando mi nieto Mateo cumplió 4 años, ellos formaron un hogar de fe. Ya pasaron 2 años desde que se casaron. Daniela creció siendo hija única de su casa. Ama la palabra de Dios, trabaja mediodía, estudia en la universidad, ya le falta solamente 1 año para egresar, y sirve a 3 ovejas con estudio bíblico, estando también a cargo del ministerio de los niños de la iglesia. Su padre, hermano Roy, hace estudio bíblico conmigo desde hace 2 años, siendo fiel adorador en el culto dominical. En este año, Daniel, mi hijo, terminó su carrera de ingeniería mecatrónica en la Universidad Católica. Se le encargó dar un discurso en la ceremonia de la graduación, representando a todos los egresados de la universidad. Está sirviendo a 3 ovejas con el estudio bíblico. Uno de ellos es su hijo Mateo. Toda la gente de su entorno envidia este matrimonio. Oro a Dios que este matrimonio crezca como un hogar de fe para muchos jóvenes errantes de América Latina. Amén. Hasta ahora he compartido mi vivencia personal acerca del estudio bíblico activo con planteamiento de preguntas. Creo que no es fácil exigir a nuestras ovejas nuevas este tipo de estudio bíblico. Las ovejas que recién están empezando el estudio bíblico, para ellos simplemente hacer cuestionario sería mucho. Pienso que el estudio bíblico activo
con planteamiento de preguntas. Es hablar de un nivel más elevado, ya que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero para crecer como excelente y eficaz siervo de la palabra, tenemos que procurar hacerlo. Se dice que hay dos maneras de disfrutar el paisaje del Gran Cañón de Estados Unidos, desde el mirador de la cumbre. Una es escalando la cumbre a través de una larga caminata. La otra es llegar ahí en auto. Un hombre escaló y llegó a la cumbre tras un largo tiempo de caminata. Todo su cuerpo estaba bañado en sudor. Al llegar se dirigió al mirador de la cumbre y contempló el paisaje. ¡Wow! Quedó maravillado con la boca abierta. Algunos años después, él quiso revivir esa sensación que había experimentado. Esta vez subió directamente en auto. Es más cómodo y rápido. Se trataba del mismo lugar y del mismo paisaje. Pero qué raro. Esta vez no podía sentir nada. Se preguntó, ¿por qué me pasa esto? Se dio cuenta de que esta vez no pasó el proceso de escalar la cumbre. Queridos hermanos, esto se puede aplicar también con nuestro estudio bíblico. Tenemos que pasar el proceso de plantear preguntas y esperar y hallar las respuestas que el Espíritu Santo nos revela. Si escuchamos solamente el mensaje de otra persona por medio de radio o internet, siendo receptor pasivo, si no hacemos el estudio bíblico activo por nuestra propia cuenta, no podemos esperar la transformación de nuestra vida. Nosotros estamos luchando para obtener a una oveja del estudio bíblico de uno a uno. De verdad, hoy por hoy, es costoso encontrar una oveja. Pero misionero Samuel Siri, el fundador de VF, dijo, a lo largo de mi vida pastoral, nunca he buscado a ovejas para el estudio bíblico, sino que ellas han acudido a mí hasta el punto de no poder atenderlas a todas. Esto se debe a que en él moraba en abundancia la palabra de Cristo revelada por el Espíritu Santo. Ora a Dios, queridos hermanos colaboradores, que todos nosotros seamos siervos excelentes, eficaces de la palabra, como el misionero Samuel Siri, en quienes mora la palabra de Dios en abundancia, revelado del Espíritu Santo. Cada día acudimos a la palabra de Dios. A menudo no nacen inquietudes, preguntas por ella en nuestro corazón. No nos ocurre nada. ¿Por qué nos pasa eso? Esto es porque amamos al mundo más que las cosas de arriba. Tenemos que arrepentirnos y renovar nuestro corazón. Nuestro Señor Jesús está dispuesto anhelosamente a atender, a revelar el misterio del reino de Dios cuando acudimos a Él con preguntas, con inquietudes espirituales. Una palabra: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Gracias.